Tanto en China como en India, la técnica precisa para escalar las potencialidades de la conciencia ha sido la meditación. El objeto de todo meditador siempre será su propia conciencia, lo que los hindúes llamaron chitta. Chitta es de algún modo la conciencia individual y personal que uno experimenta dentro de sí. Es de alguna manera la conciencia particularizada, así como chit es la denominación que se le da a la conciencia en tanto propiedad del cosmos, o podríamos decir la fuente de todas las conciencias individuales, o sea, la gran conciencia, podríamos decir, colectiva, el océano de las conciencias, siendo chitta, la conciencia particularizada, un riachuelo o una gota de ese gran océano que es Chit. En este video vamos a aclarar el mapa completo de Chitta, legado por la tradición hindú, para entender todo el espectro de posibilidades, desde la más rudimentaria y de vibración de onda más lenta hasta la más excelsa, en donde Chitta se vuelve idéntica a Chit y logra de ese modo el más alto refinamiento de sus potencialidades inherentes, que es obviamente el objeto último de la meditación, el objetivo último, de hecho, de cualquier escuela de espiritualidad, religión o misticismo. Solo de esa manera es como Chitta se puede deshacer de las aflicciones, que para varias tradiciones, incluyendo la hindú, siempre han sido 5 principalmente, ¿no? Lo que se conocen como los kleshas, las aflicciones de Chitta, que van desde el sufrimiento, el orgullo, la avaricia, la agresión, las preocupaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Las aflicciones, klesha, en realidad son un subproducto de la actividad más burda, dispersa y caótica de Chitta. Esto es muy interesante porque no es que haya que erradicar las aflicciones. En todo caso, lo que hay que hacer es abocarse al trabajo sobre la propia Chitta por medio de la meditación, abocarse al trabajo para incrementar su tasa vibratoria, de manera tal que en estadios más elevados, podríamos decir, del espectro de 7 niveles de Chitta, las aflicciones simplemente no están. ¿Entienden? Entonces, podríamos definir a las aflicciones como un subproducto de la actividad de onda vibratoria más lenta y más dispersa y más caótica y más oscurecida de Chitta, allí en donde más separada está de la naturaleza inherente de Chit, podríamos decir, de la conciencia cósmica. Los yogis de la antigüedad observaron varias cosas respecto de Chitta. Recordemos que todo meditador de ayer, hoy y siempre, sea chino, sea hindú, sea árabe, sea griego o lo que fuere, tiene como objeto de estudio su conciencia, su chitta, como dirían los hindúes. Y los meditadores a lo largo de siglos en la India han objetivado 3 cosas muy particulares respecto de Chitta. Una de ellas tiene que ver con que Chitta, la conciencia individual, puede orientarse hacia afuera o hacia adentro. Tiene como esa doble capacidad, esa capacidad de mediar entre los 2 grandes mundos, podríamos decir. Si orbita o se siente atraída hacia afuera, se dirige hacia la prakriti, o sea, hacia la matriz de la sustancia raíz cósmica, ¿no? Hacia el universo manifiesto, podríamos decir, hecho de materias en gradaciones diferentes, a la sustancia de la creación, a la danza de la Shakti, al mundo fenoménico. Pero si se orienta hacia adentro, tiene la capacidad de orbitar hacia Purusha, el testigo, el espíritu inmutable que es el trasfondo
de la existencia fenoménica según el hinduismo, según el yoga. Entonces Chitta tiene esa capacidad de orientarse hacia afuera y hacia adentro. El que se oriente en uno de los dos lados va a depender de la segunda propiedad que vamos a mencionar, observada por los yogis de la antigüedad, que es que Chitta tiene dos propiedades básicas, que son Sarvartata Chitta, es la Chitta dispersa, o sea, la propiedad de la dispersión, y Ekagrata Chitta, la propiedad de la unidireccionalidad. Entonces Chitta puede estar dispersa, que obviamente en ese caso va a tender a ir hacia la Prakriti, hacia afuera, o puede estar concentrada en una propiedad que es unidireccional. Entonces se faculta para viajar, de alguna manera abstraerse de los 1001 estímulos que provee la Prakriti, que provee el mundo fenoménico, y poder viajar hacia adentro, ¿no es cierto? De esta manera, tomando las riendas de la propiedad más bien de Ekagrata Chitta, o sea, de la unidireccionalidad, es como se cultiva la meditación, y agarrándonos de esas riendas y desarrollando una auténtica disciplina y desarrollando los atributos, es como vamos a hacernos capaces de sacar a Chitta de su primer estadio, que es la dispersión constante, hacia el espectro más elevado de sus posibilidades inherentes. Esto nos da pie a la tercera cuestión que observaron los yogis respecto de Chitta, y es que ellos han objetivado que tiene, podríamos decir, un espectro vibracional, podremos analogarlo con los 7 colores, por ejemplo, que se divide en 7 estadios, 7 estados que puede experimentar Chitta, que van desde el más disperso hasta el más unificado con la totalidad. Estos son Vyutana, lo vamos a mencionar, después lo vamos a comentar uno por uno, ¿no? Vyutana, Nirodha, Nirmana, Prasanta, Ekagrata, Chidra y Vidya o Vichya. Disculpen si no pronuncio de manera correcta, pero se entiende por lo menos. El primer estadio, que es Vyutana, es el estado de dispersión constante, en donde las ondas de pensamiento, las fluctuaciones confusas y caóticas, los deseos, la memoria, los estímulos externos e internos generan un estado de dispersión constante y de agitación perpetua, como un corcho en la tormenta. Ese es el estado más burdo, más de vibración de onda más lenta de la conciencia. Vyutana Chitta. El segundo, Nirodha, mediante la intencionada facultad discriminadora de elección, se restringen los pensamientos indeseados e impertinentes con algún objetivo en particular. Entonces Nirodha ya se empieza a enfocar. Ahora vamos a hablar un poco más de cada punto. Pero por lo pronto entendamos que está un peldaño un poquito más arriba y ya empieza a seleccionar, a elegir y a concentrarse. El tercer nivel, que es Nirmana, se traduce como conciencia cultivada, ¿sí? Es como un cultivo artificial. Pero en Nirmana, gracias a haber persistido en Nirodha, en la concentración sobre algún tópico, en Nirmana se da la conciencia culturizada. Por eso se llama conciencia cultivada. Es como que ya se establece una forma cristalizada en torno a Chitta. Por eso también se traduce como Nirvana Chitta, es como conciencia creada. Está construida, es un constructo.
está culturizada, está creada, nirvana chitta. En cuarto lugar tenemos prasanta, que es la conciencia tranquila. La conciencia tranquila es lo que se dice que es su naturaleza esencial. Un estado de silencio, de paz, de calma, que está justo en el medio entre lo más disperso y sus posibilidades más sublimes. Está justo en el medio, ¿no? El cuarto estadio, prasanta. En quinto estadio tenemos ekagrata, que es la propiedad de la conciencia atenta. O sea, se vuelve unidireccional mediante la dirección. A esto también se le llamó, a esta actividad se le llama dharana, concentración en un punto. Así se desarrolla la propiedad de ekagrata, que es la unidireccionalidad de chitta. En sexto lugar, chidra en dida. Por ahora solo diremos que es un estadio que preludia el acceso a la conciencia superior, o sea, a chit. Y en séptimo lugar tenemos vidya, que es la conciencia raíz, o podríamos decir la fuente de toda conciencia, la materia prima de toda conciencia. Allí donde todas las conciencias particulares, la de ustedes, la mía, la de todos, son una sola, ¿no? Es como por eso se le llama la fuente. El taoísmo le llamó el corazón celestial, diferenciándolo del corazón consciente que está volcado hacia afuera. O sea, los estadios de dispersión, de viutana y demás en chitta. Bueno, al séptimo estadio los taoístas le llamaron el corazón celestial, que obviamente percibe el Tao, ya es consciente de la unidad y desde ahí funciona. Vamos a comentar ahora un poco el espectro porque van a ver que tiene mucha riqueza y permite entender muchísimo nuestros estados internos y también las potencialidades. Pero también permite entender muchas cosas respecto de la práctica de la meditación. Es como que sin conocer este espectro uno está ignorando el funcionamiento básico de nuestra propia conciencia y sus potencialidades. Y bueno, es como si careciéramos de un mapa, ¿no es cierto? Obviamente que el mapa no es el viaje, el mapa no significa prácticamente nada, pero un mapa es un mapa. Y quien va a disponerse a un viaje se ahorra muchos sinsabores si antes conoció un mapa, que lo van a ayudar mientras de luego él esté transitando su camino. No va a reemplazar nada, pero ayuda. Entonces, vamos a empezar con Viutana Chitta, o sea, la conciencia individual emergente. Esa es la traducción literal del sánscrito. Acá es donde tiene una onda vibratoria más lenta, más pesada, más densa. Es análogo a lo que los alquimistas llamaban el plomo. Acá tenemos el plomo. Es un plomazo. A diferencia del último estadio del espectro de Chitta, al cual vamos a llegar, del cual se puede decir muy poco, porque es inefable en sus actividades, que antiguamente se simbolizó en alquimia por el oro, que es el objetivo de la alquimia. Obtener el oro, el aur, que obviamente hablaba en código y se referían a este camino de desarrollo y de las potencialidades de la conciencia, tal como hacían los yogis. Entonces, Viutana, emergente, distraída, caótica, volcada hacia las 10.000 solicitaciones de las que habla el taoísmo, es análogo al estadio más bruto, más burdo, que es el plomo. En el segundo estadio se denomina restringente, nirodha. Ahí obviamente ya nos elevamos un poquito y esto requiere de una intencionalidad, de un enfoque de la conciencia y de la voluntad, aunque sea precario, pero ya requiere un cierto enfoque y una cierta capacidad de elección y de concentración, aunque sea rudimentaria. Nirodha es un estadio también muy común de la especie humana, en general, de la masa. Nosotros fluctuamos entre estar dispersos y tener que enfocarnos en alguna tarea. Leer un libro, cocinar algo, aunque podemos hacerlo en estado interno de
de dispersión absoluta, pero a veces tenemos que hacer alguna acción o trabajar, estudiar o conducir un vehículo y de manera variable vamos a tener que trabajar un poco el estadio de niroda, ¿no es cierto? De tomar un poco las riendas de las cosas, de concentrarnos, de elegir, de discriminar para poder decidir. Eso es niroda, ¿sí? Entonces, como verán, niroda es muy común para nosotros. Obviamente, Vyutana es inservible, no vamos a ir a ningún lado en la vida si vamos a vivir y habitar en Vyutana. Vamos a nacer y morir como ese plomo alquímico, que no logra nada, no se convierte ni en cobre, ni en estaño, ni en nada. Queda bruto, sin trabajar en su nivel más básico. Cuando empezamos a aplicar, surge niroda. Y ahí tenemos que enfocarnos, aunque sea precariamente. Y esto casi todas las personas lo hacen o lo tienen que hacer. Aunque bueno, el riesgo de vivir en la dispersión eterna existe. En el tercer nivel, la vibración desde la conciencia restringente de niroda se eleva, la tasa vibratoria se eleva un poco más. Y tenemos nirmana chitta, o sea, la conciencia creada, la conciencia culturizada, el constructo. ¿Qué significa esto? Que en nirmana chitta ya uno trabajó tanto niroda, o sea, se enfocó tanto en algo que eventualmente en la vida, y acá tenemos por ejemplo los adultos, las personalidades fuertes sobre todo, esas personalidades que como lo que dice uno, una personalidad fuerte, integrada, normalmente tienen un nirmana chitta robusto. Pero acá es como que se cosechan los logros de niroda, del estadio anterior. Entonces, si uno persiste en niroda, van apareciendo y se van consolidando el tercer nivel de la conciencia creada. Por ejemplo, los colegios, las universidades, las carreras, los talleres y demás ofrecen distintas formas de nirmana chitta. O sea, ofrecen paquetes de conciencia culturizada que nosotros, mediante nuestro niroda, mediante nuestro enfoque, mediante nuestro estudio, podemos llegar con el paso de los meses o los años a hacerlo una propiedad nuestra, una propiedad de nuestra conciencia. Entonces ahí se dice que tenemos una conciencia cultivada. Para muchas personas, sobre todo en Occidente, este es como el objetivo de la vida, ¿no? Estudiar, prepararse, formarse y ser un médico. Y ser un médico toda la vida. Y tener una personalidad de médico. Y tener pensamientos de médico. Tener formas de ver la realidad de médico. Saber todo lo que sabe un médico. Ahí tenemos un nirmana chitta bien cristalizado. ¿Entienden? Un abogado tiene otro nirmana. Un tenista tiene otro nirmana. Un agricultor tiene otra nirmana. Un escritor tiene otro nirmana. Y así sucesivamente. Ahora, un vagabundo, una persona que no hizo nada de su vida y que está entregada a la desidia, vive en Vyutana, vive disperso. A lo sumo enfoca un poquitito en niroda para salir a mendigar la moneda para poder, ahí va a tener que elegir y hacer algo. Bueno, en nirmana finalmente tenemos una conciencia culturizada, una conciencia creada, más estable, ¿entienden? No es tan inestable, no es tan difuminada como el primer estadio bruto. No es ni ahí el objetivo final de las potencialidades totales de la conciencia. En todo caso, puede llegar a ser el objetivo principal de la civilización occidental materialista, o podríamos decir de la sociedad, de vivir en sociedad, de ser un adulto coherente y cumplir una función estable en el ámbito social. Eso demanda que cada uno de nosotros forme algún tipo de nirmana, ¿sí? Fíjense qué interesante que en el Yoga Sutra de Patanjali, un gran yogi de la antigüedad, dice literalmente que nirmana chitta surge solo del egoísmo.
Y esto fue traducido al español como la mente creada artificialmente, nirvana chitta, surge solo del egoísmo. Está muy vinculado, o sea, al egoísmo, no como una reprobación moral, sino porque orbita en torno a las necesidades de supervivencia y a las necesidades de imponer o de defendernos ante la realidad y ante los demás con un ego fuerte, ¿no? Con una personalidad fuerte. Hasta acá tenemos los tres niveles más básicos. Normalmente la humanidad en cuanto a masa, en general, sin atender a las excepciones, pero el grosso de la humanidad fluctúa todo el tiempo entre esos tres niveles de las posibilidades del espectro de la conciencia. De estar disperso, a tener que enfocarse un poco, a tener que habitar en su personalidad construida, en su profesión y en su gran mente construida, su nirvana, su forma, que llega a confundir con su verdadero ser, pero bueno, ese es otro tema. Muy raras veces, o sea, nosotros fluctuamos entre esos tres. Bajamos, subimos, hay días que estamos más en Viutana, hay días que estamos más en Nirvana, y así. O decidimos construir nirvanas nuevos, pero fluimos en esos tres niveles más básicos. Algunas personas, y esto también es bastante común, cada tanto, a veces de manera accidental, espontánea, y a veces de manera intencionada, buscada, terminan incrementando su nivel de conciencia hasta el cuarto nivel, que es prasanta, la conciencia tranquila. Cuando uno realmente, no como pose, no como fingimiento, uno está totalmente solo, vamos a decir, entonces no está atendiendo a la necesidad de nadie ni a la apariencia de nada. Y uno realmente está en paz, legítima. La conciencia está calma, uno no está distraído, uno no está absorbido en estupideces. Uno está centrado, está en paz, hasta incluso con un sutil contento. Y fíjense, interesante que los hindúes dicen que prasanta es el nivel normal de chitta. Esto va en contra, o digamos, contradice lo que comúnmente se conoce en nuestra civilización, que de alguna manera las condiciones de vida son tan anómalas, estamos tan separados de la naturaleza y del prójimo, en nuestra sociedad industrial exagerada, que se ha vuelto normal estar dispersos, estar caóticos, estar lleno de tumulto, de cosas y aflicciones. Fíjense, también incluso se ha vuelto normal vivir en nuestros constructos, como que es una persona recontra lograda. Bueno, y uno tiene que escalar en esta sociedad, tiene que hacer todo un trabajo para recuperar algo que en realidad era un patrimonio básico de la conciencia, de chitta. Fíjense, los niños tienden a habitar, si bien todavía necesitan encarar una construcción de la personalidad, entonces están forzados a trabajar sobre su dispersión y a hacer un constructo mental, emocional, etc., y a enfocarse y a autoconstruir su identidad, porque es un proceso ineludible en el desarrollo humano. Pero fíjense que tienden a habitar en prasanta, que es el estado de contento, de estar bien, de estar tranquilo. Bueno, hoy con el tema de las pantallas, los chicos tienen TDAH, pero ese es otro tema. En prasanta, el estado natural debería ser o sea, tendríamos que habitar como centro de gravedad ahí. Solo por condiciones completamente anómalas es que se ha vuelto normal el espectro más bajo de chitta. Fíjense qué interesante. Entonces, al tratar de recuperar la tranquilidad inherente, el estado de calma, de regocijo interno calmado de chitta, prasanta, hoy tenemos que hacer un trabajo. Pero ese trabajo, entendámoslo bien, es recuperar algo que es natural a la mente. Así como el agua, cuando naturalmente está quieta, espontáneamente refleja todo tal como es. No es una propiedad que haya que inventar en el agua. El agua es naturalmente, cuando está
calma refleja. Fíjense que es un error muy común en la meditación el considerar que prasanta es el objetivo, es la meta. Lo cual no está mal y está perfecto si uno está en los estadios 1, 2 o 3. Aspirar a elevar las vibraciones hasta el 4 es deseable, está bien. Pero hay que poner las cosas en su contexto. No es la meta de las posibilidades de la conciencia. Estamos a mitad de camino. Estamos en realidad en un patrimonio que tendría que ser natural. Muchas veces se confunde la tranquilidad como si fuese la meta de la meditación. No, la meta es el estadio 7, la conciencia cósmica. Hacia allá vamos de a poquito. Vamos a pasar ahora al quinto estadio, que es ekagrata, la conciencia cuando está concentrada, atenta, ¿no? La propiedad, acá está más que nunca viva la propiedad de la unidireccionalidad, que justamente se llama ekagrata. Antes de entrar en este punto, digamos que en general, así como la meditación suele malinterpretarse como la búsqueda del logro definitivo de prasanta, que es la tranquilidad, la calma, el sosiego, a veces también se confunde la meditación con el logro definitivo de ekagrata. Lo cual, vuelvo a decirlo, está bien porque si uno está en un estadio, en un peldaño, enfocarse, trabajar, buscar el dominio interior para acceder al siguiente peldaño es justamente lo que hay que hacer. Pero una cosa es conocer los peldaños de una escalera y otra cosa muy diferente es pensar que el siguiente peldaño es el fin a donde uno se quiere dirigir. No nos vamos a quedar a vivir en ese peldaño. De hecho, la confusión es que a veces se cree que el objetivo de la meditación es ekagrata, o sea, el logro de la concentración. ¿Vieron el famoso no? Meditar es poner la mente en blanco. Meditar es enfocarse plenamente en un objeto, en un mantra. Visualizar a una deidad y no tener nada en la cabeza más que la deidad. Y cuando hagas eso a la perfección, bienvenido sea, vas a haber logrado la meditación. Poner la mente en blanco, ¿no? Claro, desde una conciencia que está dispersa en Vyutana, esto evidentemente es sublime, es trascendental, es el estadio quinto, pero no es el objetivo. Es un medio ekagrata. Hay que pasar por ahí, sí, pero todavía quedan las potencialidades más elevadas de la conciencia, según los yogis que han recorrido esta escalera, que son el nivel 6 y el 7. Entonces, con respecto a la meditación, normalmente las acepciones más comunes, más coloquiales, son las que se refieren a salir de los estadios 1 y 2, que son la dispersión de Vyutana y la conciencia restringente de Nirodha, que es una concentración precaria, básica, común. Y fíjense qué interesante que en Occidente, sobre todo, a veces se confunde la meditación. De hecho, la palabra meditación a veces se usa para designar el tercer estadio, el de nirvana. ¿Vieron la famosa imagen de ese hombre, de la escultura de Rodin, que es un hombre sentado así, que está con cara de que está enfrascado en algo, ¿no? Normalmente se usa la expresión está meditando sobre un problema, está meditando una cuestión profundamente. Bueno, fíjense interesante porque se usa la palabra meditación cuando uno medita sobre una cuestión. En realidad eso es nirvana. Está tratando de apelmazar y de darle todas las vueltas a una cuestión. Está enfocando su mente, lo cual está bárbaro, ¿no? Pasó de estar disperso o a estar meditando sobre una cuestión. Eso es nirvana. Otras veces se confunde la meditación con el logro de la sonrisita y om, todo está bien, paz y amor, paz y amor. Eso es creer que el objetivo de la meditación es prasanta, ¿no? Hay como un cliché ahí, hay como un estereotipo.
Y luego la confusión de creer que el objetivo de la meditación es el nivel quinto, o sea, ekagrata, la unidireccionalidad, el famoso poner la mente en blanco, visualizar y que no haya nada más en el universo. A esa actividad en yoga se lo conoce como dharana, la perfecta concentración en un solo punto, ya sea interno o externo, ¿sí? Una estatuita de un Buda, una imagen, una foto, un saumerio, o interno, ¿no? Una imagen, una sílaba, un mantra. Una concentración tan intensa que parece como que todo lo demás en el universo no existe. Muchos pueden confundirse y pensar que el nivel de ekagrata es lo mismo que nirodha. Por ejemplo, estaba disperso, estaba viendo reels en Instagram totalmente disperso, papando moscas, como se dice, y dije, basta, vamos a leer un libro. Entonces agarré un libro y me tuve que enfocar y me tuve que atender porque es un libro muy complejo, muy filosófico o muy matemático, científico. Tuve que prestar atención para concluir entender esas ideas tan complejas. Bueno, esa concentración, esa actividad restringente que restringe lo disperso y se enfoca en el libro es nirodha. No garantiza que logremos ekagrata. Tenemos que entender que ekagrata, el nivel quinto, es algo muy excepcional. Lamentablemente en esta humanidad tan dispersa y con sus facultades tan dañadas, es raro. Es muy raro de hallar. Es lo que hoy se conoce como el flow. Se dice que algunos grandes y eminentes cirujanos logran entrar en ekagrata, a tal nivel que la operación es todo el cosmos. Pero es difícil ponerlo en palabras. Quien alguna vez lo experimentó sabe de qué estoy hablando. Si no, se puede confundir con la común y corriente actividad de concentrarse y hacer algo, que es nirodha. En ekagrata realmente sucede una tasa vibratoria tan inusual que llama la atención. Ese es el quinto lugar de chitta, un lugar muy elevado, es el flow. Los cirujanos, algunos deportistas ingresan en este lugar, ¿sí? Algunos músicos, algunos artistas reconocen haber ingresado mientras estaban tocando un concierto, por ejemplo, de música. Ingresan en este lugar, algunos, no todos, ¿sí? Es realmente maravilloso lo que sucede en ekagrata y es una potencialidad impresionante de la conciencia, ¿no? Mediante el desarrollo de dharana. Por la puerta de dharana uno ingresa en el sexto estadio, que imagínense, si ya el quinto es muy inusual, el sexto es mucho más inusual, y ni que hablar del séptimo. El sexto es chidra, que es la conciencia, se traduce en sánscrito como conciencia hendida. Chidra significa hendidura o intersticio, ¿sí? Es como una hendidura o un intersticio. Obviamente que es difícil hablar de esto porque salvo que uno lo haya experimentado, uno no tiene ni idea de a qué se refiere. Si ya es raro experimentar ekagrata, tal vez lo experimentamos 1, 2 o 3 veces en nuestra vida, sobre todo quienes no tienen un trabajo serio y riguroso sobre la conciencia. Esto sucede ocasionalmente, en general, salvo algunas personas que son excepciones. Bueno, chidra es mucho más excepcional. Podríamos decir que se llama intersticio porque de repente, en virtud de un flow pero tan intenso, se dice que de repente es como que la conciencia hace un salto cuántico, usando la expresión que hoy está tan de moda, hace un cambio vibracional tan inusitado que el foco de su atención pasa a estar en lo que se conoce como la no mente. Que obviamente no hay palabras para definir esto, pero bueno, vamos a ponerlo en palabras, con el riesgo de ser malinterpretado y de no entenderse nada, no importa, algo hay que decir. Entonces, ¿vieron, por ejemplo, cuando uno ve un árbol? Imagínense un árbol un día que sopla una brisa, un árbol inmenso.
Uno atiende y observa el árbol y ve las ramas, las hojas, ¿no? El tronco. O sea, un montón de cositas que se mueven con el viento. Bueno, en Chidra, la analogía que se usa es, imagínense de repente empezar a tomar conciencia de los espacios de cielo que están en cada una de las ramificaciones y espacios e intersticios de la cosa que estamos enfocando, del objeto fenoménico que estamos enfocando, que en este caso es el árbol. Si pudiéramos tomar conciencia y estar enraizados en todos los intersticios de cielo eterno, inmutable, infinito, que están en los huecos, eso es un símil, algo burdo, pero bueno, es un símil del estadio de Chidra. Entonces comienza a tener un asidero en la no mente. Y las cosas ya no la distraen. Así como lo que sea que haga el árbol, si se mueve, si está, si no está, si las hojas, no distraen al que está enraizado en la conciencia del cielo que está atrás. Es misterioso, pero generalmente se usa esa analogía que me parece que es bastante atinada. Chidra. Luego, ¿qué podemos decir del último estadio? Y con esto los dejo. Vidya o Vidya, no sé cómo se pronuncia, que es la conciencia divina, la conciencia del vidente, el estadio final de la conciencia en donde Chita se vuelve idéntica a Chit, la conciencia cósmica, al punto de que en una persona que logra este nivel, su Chita, su mente, su conciencia, es idéntica a Chit. Por eso acá los budistas le llaman la mente de Buda, ¿no? La mente de Buda. Los taoístas le llaman el corazón celestial y los tibetanos le llaman Rigpa, la mente cósmica. Esta es la meta de todos los caminos, esta es la meta de la evolución. Poco y nada puede decirse de este nivel, pero es allí donde uno finalmente se convierte en Purusha, uno se convierte en el espíritu, uno se convierte en el que ve, uno se convierte de pleno en el testigo. Y Chita pasa a ser idéntica a Chit. Entonces podemos pronunciar con total autenticidad, sabiendo de lo que estamos hablando, la famosa fórmula Sat Chit Ananda. Realidad o ser, conciencia gozosa. Sat Chit Ananda. Esto fue todo. Espero haber aportado cosas al conocimiento del espectro de la conciencia. Quienes gusten profundizar un poco, en mi libro El Yoga a las Setas Mágicas, sondeo mucho esta cuestión del espectro de Chita, porque esconde muchísimas claves. Hemos comentado algunas cuestiones, pero créanme que es un tema muy, muy rico, que abre numerosas puertas de comprensión y también son herramientas muy valiosas para autoconocimiento y también para entender qué es meditar, qué es lo que uno busca cuando medita, ¿no? Cuando intentamos pasar de esa distracción de viutana, concentrarnos, cultivar, pero no quedarnos atascados en ese cultivo, sino lograr ese extraño desprendimiento de toda forma y de todo contenido, en donde la conciencia finalmente está tranquila, pero no quedarnos ahí, sino tratar de hacer un esfuerzo real, voluntario, consciente, para poder lograr los misterios del flow, que al principio va a requerir un esfuerzo, que el flow sea tan persistente, tan refinado, que eventualmente logremos escalar a Chidra, a esa extraña no mente, en donde las cosas ya ni siquiera disturbian o distraen, en donde ya no hay aflicciones en Chita, donde es impensable una aflicción de la conciencia, un dolor, un sufrimiento, una tristeza, una preocupación, que incluso esas cosas no molestan dentro de los contenidos de la conciencia. Pero no quedarnos ahí, sino tomar la decisión de saltar al océano, en donde la gota
se convierte en el mar. Y la gota y el mar ya son una y la misma cosa, o sea, vidya, la conciencia cósmica. Gracias, nos vemos la próxima. Si les gustó, denle me gusta, que eso ayuda a las estadísticas simétricas de YouTube, que entiende que a ustedes les gustó este material y yo de esa manera puedo seguir haciéndolo porque hay gente que le sirve o le interesa del otro lado. Gracias.